¿Quisieras presentarte de alguna manera que no hayamos incluido en la presentación o algo que nos quieras compartir? O sea, más allá de ser escritor y artista plástico y editor y distribuidor y promocionar estos materiales, bueno, también soy el papá de Teo, de un niño de 8 años, y también hago otras actividades que no son únicamente que tienen que ver con la plástica y con la escritura, pero bueno, como cualquier otra persona, ¿no? Yo le pregunté a Martín cómo había descubierto todo el mundo de los agrotóxicos y cómo se fue adentrando. Gracias. Perfecto. Lo que comentaba Tobías es que, bueno, venía con una preocupación, o sea, era 10 años más o menos, escuchaba algunos programas de radio que alertaban sobre las cuestiones que tienen que ver con la producción industrial a gran escala y las consecuencias que provoca el monocultivo, ¿no? Esto de un solo cultivo, en este caso, en aquellos momentos era la soja transgénica, y el programa ese se llamaba Horizonte Sur, estaba pasado por Radio Nacional y había un referente que se llamaba Jorge Rulli. Y bueno, yo escuchaba ese programa y estaba con otras actividades culturales, y esas actividades culturales no resultaron en una muestra plástica pensada para personas con discapacidad visual. Eran fotos que tenían relieve, braille y sonido, que tenían audiodescripciones, y bueno, ese proyecto no se pudo sostener en el tiempo, y ahí me adentré un poco más a producir la muestra plástica pensada con estos temas que tienen que ver con lo ambiental y con todas las consecuencias que provoca un concepto que se llama extractivismo, que es la extracción de naturaleza a gran escala. A partir de ese concepto del extractivismo, bueno, empecé a producir la muestra plástica y me fui acercando a todas estas problemáticas que tienen que ver con el ambiente, la salud, la alimentación y demás. Muchas gracias por contestar, Martín. No, por favor. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle alguna pregunta de los chicos que están conectados? Bueno, la pregunta sería la siguiente. Sí, En ahora base, sí. en base al sistema extractivista que usted había investigado y todo, ¿cuál cree usted que sería una solución para implementar a este sistema capitalista, pero de una manera que usted considere que sería una solución para las problemáticas ambientales? Es mucha responsabilidad. No tengo la respuesta concreta, ¿no? Me parece que hay autores que plantean ante este sistema extractivista que hay una crisis civilizatoria, ¿no? Una crisis ambiental de gran magnitud, y que obviamente el sistema en el cual nos encontramos, el sistema capitalista, va a colapsar, o sea, va a llegar a un límite de extracción, de deterioro, porque tiene una lógica depredadora, ¿no? Depredadora de la vida, de mercantilizar la vida y depredar la vida que hay en la naturaleza. Ante esa situación tan de colapso, ¿no? Hay muchos autores que están trabajando de eso. Bueno, lo que se plantea son alternativas que van por muchísimos lados, ¿no? Eso, de acuerdo a las comunidades, al lugar donde vos estés viviendo, a tus parámetros culturales. Me parece que ahí la lógica que podría llegar a dar vuelta a esta situación es la participación concreta de toda la ciudadanía, ¿no? Incluso de las infancias mismas, en decidir nuestro propio futuro. Y mucha conciencia ambiental. Me parece que a partir de la participación y de la conciencia se puede dar vuelta a esta situación. No depende de una teoría en particular, ni de mí, ni de nadie, ¿no? Me parece que la crisis es de gran magnitud, de gran escala, y pensarla en procesos, ¿no? Que no hay una solución concreta, sino en procesos. Son cambios paulatinos que se van a ir dando. Así que me parece que ahí es una cuestión que tiene que haber cambios en cuanto a lo filosófico, a lo espiritual, a lo económico, a lo político, a lo cultural, etcétera, ¿no? Pero esas transformaciones que se tienen que dar en los territorios en forma paulatina, en forma de resistencia, bueno, tienen que tener más masividad, ¿no? Tienen que tener más alcance.
Y eso pensado en procesos, bueno, en contexto en el cual nosotros hoy estamos viviendo, necesita de mucha participación, ¿no? Para que nadie tome la decisión, que no haya una teoría que sea salvadora, y que de alguna manera nos involucre en nuestro futuro y en nuestro destino como especie en este planeta. Que este sistema va a colapsar, eso, el nivel de consumo, el nivel de gasto de energía, la producción de residuos, la cantidad de plástico que están en los océanos. Hay datos científicos a IPCC, que es un panel intergubernamental de especialistas sobre cambio climático, y hay, creo que eran 1200 y pico de informes científicos que dan cuenta sobre las consecuencias de los impactos del cambio climático. Y eso sí se va proyectando, que hay proyecciones a 20, proyecciones, un concepto que nos atraviesa, que es el calentamiento global. Y pensemos que la bolsa, que el agua está cotizando en la bolsa de Nueva York y de Chicago. Entonces, ante esa situación se va complejizando aún más, ¿no? Y me parece que las alternativas, que no están en una sola cabeza, ni en un solo lugar, me parece que las alternativas se van a ir dando de diversas maneras, ¿no? Y lo importante ahí es participar, involucrarse y activar concretamente ante lo que está sucediendo. Bueno, ¿alguien más quiere? Yo tengo una pregunta de cuál es el objetivo del libro. O sea, ¿era solamente como dar información o tiene otro trasfondo el libro? La idea era de alguna manera comunicar estas diversas manifestaciones que tiene el extractivismo. La idea del libro era un poco tener una información analítica, pero después también tener el acercamiento a los testimonios directos, ¿no? Para que esa información que vos tenés, que te permite tener un panorama de cómo está la situación, te llegue de alguna manera a través de la empatía, de la sensibilidad, ¿no? De lo que le provoca a otra persona que está padeciendo esas consecuencias. Así que nosotros dentro de todo vivimos en centros urbanos donde no estamos expuestos a este tipo de problemáticas, o ya sea el tema de las fumigaciones, o la ausencia del agua, como el agua es tan vital para la vida, y en algunos territorios existe esto, la falta de disponibilidad de ese recurso. Y bueno, y lo que te provoca es un poco de tristeza, ¿no? Y cuando vos te pones a hablar, más allá después de hacer la nota, te queda un nudo atragantado porque, bueno, se está dando esto que uno a veces lo lee como una teoría del colapso, de la crisis climática, etcétera. Bueno, se está dando en los territorios. Cuando uno investiga y se pone en contacto con la gente que está viviendo en esos territorios, la situación es más que alarmante. Y lo que prevalece es un poco la angustia, pero también, al mismo tiempo de esos sentimientos de angustia, de tristeza, ¿no? También hay una sensación de estar haciendo lo correcto, ¿no? En el caso mío están informando y la gente está resistiendo y comunicando esa situación y organizándose. Me parece que ahí hay un punto de inflexión, un punto de quiebre, ¿no? A la hora de acercarse a estas problemáticas. Es tomar conciencia, pero también uno cuando toma conciencia es accionar, ¿no? Accionar en contraposición a esta situación. Y más que nada pensando en lo que se les viene a ustedes, ¿no? Como les decía, yo tengo un chiquito de 8 años, y lo que se les viene a las generaciones futuras es bastante alarmante. Y hay muchísimo por hacer. Y me parece que cada uno de su lugar, de su vocación, de sus expectativas y de su deseo puede hacer mucho en este sentido. Y por otro lado, en algún momento te llega el impacto de estas cuestiones, ¿no? Nosotros somos parte de la naturaleza, y si la dañamos, la deterioramos, la destruimos, bueno, nos estamos destruyendo a nosotros, porque hay una frase que está dando vueltas por ahí en el ambientalismo, en el ecologismo, que dice que el ser humano es la única especie que destruye su propio hábitat, ¿no? Y es muy loco esto de cómo nosotros nos sentimos, con esto del antropocentrismo, nos sentimos superior a las demás especies que habitan este planeta, y somos de forma paradójica la especie que destruye
su propio planeta, ¿no? La Tierra que le da sustento. Que no solamente sería el ser humano, ¿no? Pensemos que el ser humano tiene muchos miles de años de vida en este planeta, pero hay un sistema en el cual nosotros vivimos, que es el capitalismo, que lleva a ese deterioro, ¿no? La acumulación y la concentración de riquezas, y la lógica que tiene este sistema lleva a la depredación de la vida que hay en la naturaleza. Así que bueno, es un poco esa la situación, es un encontronazo de emociones y de sensaciones, pero cuando uno se empieza a organizar, empieza a conocer gente que está en la misma, que participa, que activa, que busca alternativas distintas de alimentación, alternativas distintas en vez de competencia, de cooperación y colaboración, etcétera, 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 bueno, uno encuentra un faro, ¿no? Hay un faro para participar, para colaborar, para aportar su granito de arena, ¿no? Y ahí las emociones son distintas. La pregunta que está haciendo Yelsian es si tomaste alguna decisión, una vez que tomaste conciencia de todas estas problemáticas, que haya impactado en tu vida, como por ejemplo en tu propia alimentación, los hábitos. Sí. A medida que iba adentrándome en estas situaciones, ¿no? Tomando conciencia, haciendo la investigación, conociendo gente, bueno, hubo un cambio muy importante en cuanto a lo laboral. Yo soy profesor de historia, en ese momento estaba haciendo una actividad que de alguna manera me sustentaba y me posibilitaba funciones, que era limpiar tapizado. Yo, a medida que estaba trabajando y dedicando tiempo a la subsistencia, es desbordante, ¿no? Digamos, es tan grave que tenemos que hacer algo, y me lo planteaba. Y a partir de seguir investigando, seguir leyendo, seguir conociendo lo que está ocurriendo, sí, por supuesto fue cambiando muchas cosas en mi vida, y una de ellas es la alimentación. Recuerdo en esto de ponerme a investigar, a ponerme en tema, de haber leído el libro Mal Comidos de Soledad Barruti. Se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo ese libro. Fue un cambio abrupto en cuanto a darme cuenta cómo los intereses económicos estaban inmersos en mi vida cotidiana y yo no me había dado cuenta, cómo estaba afectado en esto de consumir alimentos ultraprocesados y no lo había percibido, porque es esto. O sea, yo fui criado en mi familia que no tuvieron esas precauciones, no tuvieron ese conocimiento, no tuvieron esa información, y claro, lo más natural y lo más seguro era ir a comprar al supermercado. Y cuando uno lee el libro de Soledad Barruti y ve los alcances que tiene y las implicancias que tiene la producción industrial de alimentos y la basura que estamos comiendo al comprar en los supermercados, en los alimentos o los comestibles ultraprocesados que se llaman, y cómo impacta en tu cuerpo, en tu salud, y cómo impacta en el ambiente, y cómo enriquece a unos pocos y enferma a muchísimas personas, bueno, ahí obviamente empezás a tomar conciencia y muy de a poco vas cambiando tu cotidianidad en cuanto a los hábitos más saludables, ¿no? Y eso fue un proceso, por eso remarco en esto de pensarlos, vivirlos y sentirlos como procesos. Yo, en ese momento, mi niño de 8 años estaba empezando a ver. Y si bien yo había leído el libro de Mal Comidos, pero bueno, uno es como que está acostumbrado, ¿no? Toda la vida comiste así mal, toda la vida estuviste acostumbrado a estar alimentándote de esa forma, y es difícil cambiar. Pero claro, cuando yo tomé conciencia de que lo que le estaba dando de comer a mi nene era basura, porque está lleno de azúcares, de sal, de grasa, es escaso en nutrientes, ¿no? Y encima están fumigados porque todo tiene soja transgénica, etcétera, pues decís, no, pará. Entonces ahí empecé a cambiar el tema de la alimentación. Primero en mi nene, dándole más prioridad, pensando que los alimentos agroecológicos eran más caros, y después, a medida que uno va leyendo, se va comprometiendo un poco más con el tema que implica la alimentación, bueno, vas descubriendo alternativas y te vas dando cuenta que lo caro, bueno, esto de que lo barato que vos estás comprando en el supermercado después te resulta muy caro cuando te terminás enfermando, ¿no? Y bueno, y ahí fue cambiando el tema de la alimentación, y con el tema de la alimentación, bueno, después de distintos hábitos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo una compostera, y eso también es un proceso que no se va de un día para otro, ¿no? Por ahí vos tenés
comprendés que más del 50% de la basura que nosotros tiramos, la domiciliaria, se puede compostar, y eso es un abono para las plantas o para tu huerta. Pero bueno, no tenés espacio, no sabes cómo hacerlo, se te pudren, se te llena de mosquita, te trae malos olores, hasta que, bueno, en ese proceso de estar intentando, le das en la tecla y vas compostando. Y después, cuando tomás conciencia de lo que implica el tema de la basura en sí, el tema de los desechos y el negociado que hay detrás, y cómo contaminan los acuíferos, los ríos, bueno, etcétera, 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 bueno, empezás a compostar, ¿no? Y haces todo a conciencia. Y la idea después es comunicar esto, compartir esto, ¿no? Esto que pensamos, que dijimos anteriormente, pensar alternativas, vivenciar esas alternativas. Y bueno, y ahí la mirada que yo les mencionaba de angustia, de desolación, de tristeza que implica todas estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, bueno, cambia, ¿no? El panorama ahí cambia. Y como les decía, hay muchísimo, muchísimo por hacer, y me parece que en esa senda hay que plantarse, ¿no? En ese camino hay que andar. Ese camino se hace en forma colectiva, así que después cuando te vas encontrando con gente que está en la misma sintonía, que incluso que tiene las mismas angustias, ¿no? Esto de sentir lo que se está padeciendo en los territorios, lo que se está padeciendo a la gente en otros contextos desfavorables, bueno, empezás a activar y empezás a vincularte con otro entusiasmo, ¿no? Una cosa es estar tomando conciencia en forma individual, y otra forma es estar en redes, estar accionando en forma colectiva. Me parece que ahí el paradigma cambia completamente. Buen día, ¿me escucha bien? Sí, Quería saber si usted, a ver, en el libro habla de muchas historias que son reales, y quería saber si usted o un conocido pasó por alguna de ellas. sí, lamentablemente sí. Sí, por ejemplo, bueno, a todas las personas que aparecen ahí en el libro les hice nota yo personalmente. Por ahí algunas que otras me mandaron los audios así por WhatsApp, pero en general, bueno, fue esto de hacerles las notas de forma personal. Y con muchas de ellas después generé un vínculo, ¿no? Un vínculo afectivo, así de cariño, no sé, de hacer actividades juntos, de hacer difusión, etcétera. Y sí, por ejemplo, recuerdo a Ana Zabaloy, que es la directora fallecida por cáncer, que fue fumigada, bueno, y también, de alguna manera, el material y el trabajo que vengo haciendo también es para recordar esas vidas, ¿no? Esos testimonios. También a Fabián Tomasi lo conocí, el vínculo no fue tan fluido, pero bueno, de alguna manera estábamos en contacto, y sabía el dolor que atravesaba su cuerpo, por todas estas cuestiones que tienen que ver con las fumigaciones y el modelo, ¿no? El modelo productivo. Así que sí, con mucha gente de ahí estoy incluso a veces en contacto con que participaron del libro. Sí. Sí, bueno. Usted había hablado de la concientización sobre el consumo de alimentos producidos ecológicamente. No digo que eso esté mal ni nada, por el contrario. Sin embargo, para países que son grandes productores con respecto al mundo, como lo es la Argentina, estas empresas que producen alimentos eh, envenenados, utilizan muchísimos pesticidas y no muy recomendables, estas empresas generan para este país, como es la Argentina, representarían quizá un 30% del PBI o incluso más. ¿Cuál sería su punto de vista con respecto a lo que se podría hacer para que se pueda implementar lo que usted dice sin tener una gran consecuencia económica como sería la pérdida? Ahí se cortó un poquito, pero me imagino por dónde viene la terminación, ¿no? Las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, me imagino que a qué te referías. Y bueno, sí, eso no lo vamos a determinar nosotros discursivamente, no lo va a determinar la realidad concreta. Eh, es como esto de plantear un inconveniente y plantear alternativas. Lo que se produce en forma industrial y a gran escala con la producción de monocultivos de soja, de maíz,
maíz, el algodón, bueno, terminan siendo commodities, ¿no? Es esto, es una materia prima que tiene un valor de mercado, un valor internacional, y bueno, y se comercializa. Y en ese contexto de un valor en el mercado internacional, estamos en una división internacional de trabajo, ¿no? Es esto, los países del sur, es la misma historia de siempre, ¿no? Para ponerlo en contexto, pero actualizada y actualizada con las nuevas tecnologías, el Big Data, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una división internacional de trabajo y tenemos que la Argentina en este caso es un país productor de commodities, de exportación de materias primas, de exportación de naturaleza. Con lo cual, esto de calentamiento global y cambio climático, eso es un callejón sin salida, ¿no? Es un laberinto que no tiene salida en esto de lo que implica la producción de monocultivos. Pensemos que ya tenemos casi 25 años de producción industrial a gran escala de la soja, que es, como bien vos decías, lo que genera divisas en el país, pero esas divisas están en una lógica, ¿no? Están envueltas en el mismo sistema que te endeuda, para que vos termines pagando no la deuda, sino los intereses de la deuda. ¿Con qué? Con la explotación de la naturaleza. Y esa explotación de la naturaleza implica el deterioro ambiental de los diversos ecosistemas, ¿no? Si uno pone la lupa en las distintas regiones de nuestro país, en todos los lugares hay problemas ambientales o problemáticas socioambientales. Y esto, pensado a mediano y corto plazo, lleva al colapso climático. Ahora, ¿cómo se generan divisas para que el país pueda seguir pagando los intereses de la deuda y estar eternamente endeudadas? Bueno, esa no es una vía de análisis. Me parece que el colapso se va a presentar antes, ¿no? Me parece que esa esa espiral infinita de estar pagando deuda eterna, deuda externa, no tiene fin, es parte de la misma lógica del sistema. El fin va a ser cuando todo esto colapse ambiental y climáticamente. Hace años que se viene deforestando la Amazonia, pero hace 2 años que se viene incendiando y se viene avanzando la frontera productiva en Brasil, con las consecuencias que estamos viviendo. ¿Qué va a hacer la población de Concordia, por ejemplo, en Entre Ríos, si no tienen agua para sacar? Y encima eso, el agravante de que no tienen un sistema cloacal que de una manera le ponga un freno a todos los desechos que tiene la ciudad, que directamente van al río, que en este caso está prácticamente seco en algunos tramos. Bueno, ahí las divisas no alcanzan, los dólares no alcanzan para darle caudal o llevarle agua al río Paraná. Me parece que pensar en esto pensar dentro de la misma lógica del sistema capitalista nos va a llevar a un encontronazo en un laberinto sin salida. Eh, y es esto, la Argentina no produce alimentos, produce forraje. La soja es un cereal forrajero, es alimento para los cerdos, se utiliza para la producción de biocombustible o para aceites, pero no es un alimento en sí. A la Argentina en este momento tiene una crisis alimentaria, el 50% de su población está por debajo de la línea de la pobreza, el 25% en la marginalidad. Este sistema que iba a darle de comer a la humanidad ha fracasado. Eh, hay estudios de la ONU que están planteando que hay aproximadamente en el mundo aproximadamente 1.000 millones de personas que no tienen los nutrientes necesarios. Así que hay que analizarlos desde otro lugar, ¿no? Hay que buscar las alternativas van por otro lugar. Y en ese caso, hablando del tema de la alimentación, la agroecología es una alternativa, incluso la agroecología a gran escala. Pero claro, saca de juego al negocio que tiene el capitalismo, que es la producción de divisas, ¿no? La producción de riqueza en forma práctica, sencilla y a gran escala. Pensar en un proceso de agricultura agroecológica, donde haya participación de pequeños campesinos, donde haya participación de las comunidades indígenas, donde haya una distribución de la tierra, porque este sistema que genera divisas y commodities, y produce commodities,
bueno, lo que provoca es la concentración en muy pocas manos de muchísima cantidad de tierras, y ricos cada vez más ricos y gente cada vez más pobre, ¿no? Así que es más profundo, me parece, el tema de pensar el modelo productivo, ¿no? Y esto también pensado en procesos, no es que de un día para otro se va a terminar con la producción industrial a gran escala y se va a hacer agroecología de un día para otro, ¿no? Las tierras están agotadas, se fertiliza en forma química, bueno, hay que pensarlo en procesos, pero esos procesos se están dando por abajo, en pequeña escala. Por ahí a veces lo que pensamos de los sectores así ecologistas es que no va a alcanzar el tiempo. A veces la magnitud de los deterioros y la depredación de los ecosistemas es de tal magnitud, que a veces el temor es que no se llegue a tiempo a eso, ¿no? A revertir la situación. Pensemos en este ejemplo que yo les ponía del Paraná. Hay lagunas que se están secando. Por ejemplo, la otra vez me habían leído un libro de la segunda laguna más grande de Bolivia, que se secó, el lago Poopó. Lo pueden buscar en internet. Y ustedes piensen que ahí comunidades vivían de la pesca, y no existe más, directamente por el niño, por el cambio climático, por las mineras que tiraban desechos químicos y tóxicos, por la agricultura extensiva que desviaba los cauces del río, etc. Bueno, es el segundo lago más grande de Bolivia. Tuvo sequías cíclicas, pero bueno, la situación de esta última sequía es dramática, porque nunca en la historia de ese lago se había secado completamente, y por tanto tiempo. Y así podemos seguir enunciando distintas catástrofes que se están dando en distintos puntos del planeta, pero si nosotros seguimos pensando que la lógica es generar divisas y exportar commodities y depredar la naturaleza para seguir pagando deuda, bueno, el colapso está a la vuelta de la esquina. Bueno, Martín, nos queda un minuto, ya se va a terminar la sesión. Te queremos agradecer mucho por haberte brindado, por darnos tu tiempo. Te pedimos disculpas por los problemas de conexión y técnicos. Vamos a transcribir la entrevista y bueno, queríamos darte un aplauso y un agradecimiento para vos. Así que... Bárbaro, muchas gracias. Bueno, y me gustaría por ahí despedirme con un mensaje, ¿no? De esto de que si les generó alguna inquietud, los sensibilizó, les dio preocupación, les generó angustia y tristeza estas cuestiones. Me parece que contrarrestar todas esas emociones que pasan por el cuerpo es justamente exponer el cuerpo en acciones concretas, ¿no? En cambios cotidianos, en acciones colectivas y en generar redes. Me parece que es urgente la participación por ustedes y por las generaciones que vendrán. Así que la invitación es eso,